Jóvenes, primero que nada, una información. El día miércoles, miércoles 22, va a ser la lección de la señorita Setach a las 3 de la tarde. Entonces, si alguien desea venir, pues puede hacerlo. De lo contrario, no es nada obligatorio. ¿Cómo? El miércoles 22. Y lo que deben hacer es presentar su carnet estudiantil. ¿Y ya se tomaron una foto? ¿Ya? Entonces lo pueden ir a recoger en el área de recepción. ¿Quién pueden ir, digamos, saliendo de ese periodo, no de almuerzo, pueden ir a recogerlo en el área de recepción? Ahí les van a dar. Sí, sí, ahí. Entonces, si alguien pues, quiere venir, puede venir, o si no, pues no es nada obligatorio. Entonces, y la actividad sería a las 3 de la tarde, lo tomen en cuenta. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con el contenido de esta semana, lo cual viene siendo el tiro parabólico. Solo voy a abrir de una vez el simulador. Bueno, ¿qué es el tiro parabólico? El tiro parabólico viene siendo un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y, como en este cañón, ¿vean? Vamos a tener también un ángulo que va a formar parte, miren. Se llama tiro parabólico por el hecho de que forma una parábola, cosa que lo van a ver en matemática. ¿Ya? Vamos a hacer otra aquí. Esto depende mucho del ángulo y de la velocidad. ¿Ya? Vamos a ver. Mira, eso depende mucho del ángulo y de la velocidad. ¿Ya? Vean cómo afecta solamente no un metro, sino que un, ¿cómo se dice? Un poco, ¿vean? Ese es el tiro parabólico, lo cual, como ya le dije, va a depender de muchas variables, ¿ya? ¿Sí? Eso va a depender de muchas variables. Y como les dije, es un movimiento tanto en el eje X como en el eje Y. Si ustedes se dan cuenta, miren, vamos a hacer un pequeño tiro parabólico. Si ustedes se dan cuenta, va a ser muy pequeño, ¿verdad? Pero voy a bajar la velocidad, ¿ya? Ese es un pequeño tiro parabólico, donde ustedes se pueden dar cuenta de qué es lo que intercede aquí. Intercede tanto en el eje X como en el eje Y, ¿verdad? Aquí lo podemos ver así con vectores. ¿Ya? Lo cual ya con vectores ya lo saben hacer ustedes, por ahí también. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Vean cómo es que aumenta la velocidad en Y. ¿Vean? Empieza con una velocidad alta en Y luego se va reduciendo, ¿bien? Y luego después aumenta bastante. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. El movimiento horizontal es uniforme, es decir, con velocidad constante. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí miren, la velocidad en X, ¿vean? La velocidad en X, ¿vean? Siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma, miren. Pero, veamos qué es lo que pasa en el eje Y. Empieza con una velocidad grande, ¿vean? Se reduce y después aumenta. La velocidad en Y no es constante, es decir, varía conforme pasa el tiempo. El movimiento de caída es uniforme variado y con aceleración constante. ¿Qué es la gravedad? Esa gravedad no depende en modo del ángulo que la velocidad horizontal. Cada uno de los movimientos se cumple independientemente del otro. Fue Galileo Galilei quien
descubrió que cuando un cuerpo es sometido a dos movimientos simultáneamente, cada uno de los movimientos se cumple independientemente. Esto permite en el movimiento parabólico analizar independientemente el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Y es por eso que tenemos estas fórmulas, miren. Recorrido o distancia en X va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. Velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la agregada por el tiempo. El espacio recorrido en Y, miren cómo cambia. El espacio recorrido en Y interviene la velocidad inicial en Y con la velocidad final en Y. Dividido 2 por el tiempo. Si nos damos cuenta, en el movimiento horizontal solamente es una velocidad, mientras que en el movimiento vertical es una velocidad inicial y una velocidad final, por el hecho que tenemos cambio de velocidad, ¿vean? Y aquí se pueden dar cuenta, ¿vean? Si no hubiera caída de velocidad, el, este, el movimiento seguiría bien, seguiría bastante. Pero, como ya sabemos, sí hay cambio de velocidad. El espacio recorrido en Y también es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Eh, la velocidad resultante. Velocidad resultante es un vector. Este es un vector el cual viene siendo teorema de Pitágoras. Raíz cuadrada de velocidad inicial en X más más la velocidad en Y cuadrado. El tiempo es igual a 2 veces la altura dividido la gravedad. La dirección es tangente inverso de Y dividido X, así sucesivamente. Miren. Ya sabemos que para lo horizontal vamos a trabajar en X, para lo vertical va a ser en Y. Dice, ejemplo, desde lo alto de un edificio de 20 metros de altura, es lanzada horizontalmente una esfera con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos. Bueno, datos. ¿Cuáles son los datos? La altura del edificio son 70 metros. Velocidad inicial, 30 metros sobre segundos. Gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Dice, inciso ¿a qué tiempo tardará la esfera en tocar la calle? Bueno, lo que siempre es importante en esos ejercicios, siempre es hacer en un dibujo, ¿verdad? Así que vamos a hacer un dibujo. ¿Bien? Y vamos a obtener aquí nuestros datos, ¿verdad? Dice que la altura de este edificio son 70 metros. 70 metros de altura. Es lanzada horizontalmente una esfera con velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Miren, esta es la esfera que va a ser lanzada horizontalmente con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundos. Ahora bien, yo les pregunto algo. Esta es la velocidad con la que va a ser lanzada horizontalmente. ¿Será que esta esfera va a seguir siempre en el eje X o qué es lo que va a pasar ahí? Va a caer, pero va a caer con un movimiento parabólico, va a caer algo similar. Algo así, ¿eh? Un movimiento parabólico, de hecho. Así vean, va a caer, ¿sí? Aunque haya sido lanzada hacia, de manera horizontal. Y como dice que para efectos de cálculo, y de hecho es así, analizamos las cosas independientemente. Inciso A dice, qué tiempo, qué tiempo tardará la esfera en tocar la calle? Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente, solución, ¿verdad? Ya tenemos esos datos y sabemos que
de la fórmula de tiempo, tiempo se sabe que, y vamos a hacer la ecuación, miren. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura dividido la gravedad. Tiempo es igual a la raíz cuadrada de la 2 veces la altura, 2 veces la altura, dividido la gravedad. Miren. Bueno, entonces vamos a sustituir datos. Tiempo es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 2 por ¿cuánto? ¿De cuánto es la altura? De 70 metros. 2 por 70 metros. Miren. Dividido la gravedad. Gravedad es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Y al hacer esta operación, tenemos lo siguiente. Tiempo va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 70 dividido 9.8. A mí me da un resultado aproximado de 3.78. ¿Qué sería esto? 3.78, ¿qué? ¿Y es un tiempo? ¿Hermano? Segundos, porque es un tiempo, correcto. Ahí estamos. Ahí está. Y así determinamos el tiempo en que va a tardar en caer al suelo. ¿Dale? Ahora bien, este, inciso B dice, ¿cuál es la distancia del pie del edificio a donde cae la esfera? ¿Cuál es la distancia? Miren. Bueno, de la fórmula de distancia recorrida. Distancia recorrida aquí sería en X o en Y. Dice, ¿a qué distancia del pie del edificio a dónde cae la suela? ¿Cuál es la distancia del pie del edificio a dónde cae la suela? ¿Sería un movimiento en X o un movimiento en Y? ¿Por qué en Y? Ujú. Pero ¿cuál es el pie del edificio? ¿El pie del edificio es aquí arriba? Aquí abajo, ¿verdad? Entonces esa es la distancia en X. Es la distancia en X. De la fórmula de distancia recorrida, en X se sabe que se sabe, vamos a tenernos la fórmula, movimiento en X, vamos a poner aquí, miren, movimiento en X, Sx es igual a ¿qué cosa? Velocidad inicial en X por el tiempo. Velocidad inicial en X por el tiempo, por el tiempo. Bueno, entonces sustituyamos valores.
Eso sería igual a ¿cuánto? ¿Cuál sería la velocidad inicial? Nos está dando, nos da el problema. 30 metros sobre segundo. Bien. 30 metros sobre segundos. 30 metros sobre segundos. ¿Y esto multiplicado por cuánto? ¿Cuál sería el tiempo? ¿Cuánto? 3,78. Ah, permítame, sí, pues aquí puse 7, es 3. 3,78, exacto. 3,78 segundos, ¿verdad? Y miren esto, segundos con segundos se quitan y simplemente me queda metros, ¿verdad? Metros. 30 por 3,8, ¿cuánto sería? 113,39 sería. Y como es una distancia, si nos damos cuenta, sería en metros, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a ver qué más nos pide. C, dice encontrar el componente horizontal y vertical de las velocidades al tocar el suelo. Bueno, entonces, vean, aquí vamos a hacer esto, ¿ya? Solución. Solución, va. Vamos a hacer aquí, analizando eje X. Y en el eje X que dijimos que es, la velocidad es constante. La velocidad es constante. Y por eso que la velocidad al tocar el suelo igual va a seguir siendo de 30 metros sobre segundo. Es decir, la velocidad inicial en X, velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial en Y, perdón, velocidad inicial es igual a la velocidad final en X, que esto viene siendo 30 metros sobre segundos. Bueno, ahora analizando el eje Y. La velocidad no es constante. La velocidad no es constante. Y se sabe la siguiente fórmula. Miren, la velocidad final en Y, velocidad en Y, es igual a la gravedad por tiempo. Miren, gravedad por tiempo. Entonces, sustituyendo valores, obtenemos lo siguiente. Velocidad en Y va a ser igual a 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Metros sobre segundos cuadrados. Y esto por el tiempo, que el tiempo ya sabemos que son los 3,78 segundos. Y al hacer esta operación me da un resultado de velocidad en Y me da un resultado a mí de, vamos a ver, 1,8 por 3,78. Me da un resultado de 37,04. ¿Qué cosa? Metros sobre segundos. ¿Está bien? Ya tenemos el siguiente. Bueno, inciso D. Calcular velocidad resultante al tocar el piso. Es decir, la velocidad combinando el eje X con el eje Y. Y vamos a decir lo siguiente, miren. Velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad en X al cuadrado velocidad en X al cuadrado
más la velocidad en y al cuadrado. Más la velocidad en y al cuadrado. Bueno, entonces vamos a ver. Los resultantes sería igual a la raíz cuadrada de velocidad en X. ¿Cuál es la velocidad en X? 30 metros sobre segundos. 30 metros sobre segundos. Y esto elevado al cuadrado. Más, voy a copiar eso mismo. ¿Cuál es la velocidad en Y? 37.04. Metros sobre segundos al cuadrado. Y me da un resultado de velocidad resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 30 cuadrado más 37.04 al cuadrado. Me da un resultado de 47.67 metros sobre segundo. Vean qué es lo que también tenemos aquí. Bueno, entonces les dejo tiempo para que copien. Si necesitan acercarse, acérquense para que puedan ver mejor. Listo. Sí, estoy bien. Ahí abajo.
Ese es el gusto, ¿eh? Bueno.